A las 3:15 de la mañana del 14 de agosto de 2025, el buque logístico ruso Portolía 4, con un desplazamiento de más de 13.200 toneladas, acababa de atracar en el puerto de Olía, en la región de Astracán, ubicado a más de 500 millas tierra adentro en territorio ruso. Se preparaba para descargar un cargamento militar valorado aproximadamente en $22 millones, que incluía cientos de drones suicidas Shahd, proyectiles de artillería de gran calibre y componentes electrónicos enviados desde Irán. Todo parecía estar dentro de una zona segura. El puerto de Olía, donde había atracado la embarcación, estaba protegido por sistemas de misiles tierra-aire de alcance medio Buk M3, radar de vigilancia de largo alcance 96L6 y fuerzas de reconocimiento costero. Pero lo que los rusos no sabían era que todo el viaje, desde el momento en que el barco zarpó de Bandar Abbas en Irán, cruzó el mar Caspio y atracó en Olía, había estado bajo vigilancia continua de una unidad encubierta ucraniana de reconocimiento estratégico que operaba en la orilla opuesta del Caspio. Y en el preciso momento en que la red logística de Rusia parecía más segura, cuando se abrían contenedores y las grúas se preparaban para mover carga, el Luk-196 ucraniano, un UAV de ataque de largo alcance que transportaba una ojiva de carga conformada de 165 libras, ya había fijado su objetivo. No apareció por casualidad, ni llegó solo. Volando a 650 pies por delante iban dos drones señuelo aéreos UJ-22 J-22 de fabricación ucraniana a una altitud de 1000 pies, actuando como cebo para desviar la atención de las baterías Buk M3 y Pantsir S1 que custodiaban el puerto. Las tres aeronaves avanzaban hacia el muelle en formación triangular desfasada. Esta era la táctica de señuelo líder de ataque, una estructura de 3 capas ampliamente utilizada en operaciones modernas con UAV, donde el primer sacrificio se convierte en la base del golpe final. Durante todo el vuelo, Utah fue guiado por los dos señuelos. Cada vez que emitían señales fuertes, los radares rusos redirigían de inmediato sus exploraciones hacia el cielo, permitiendo que el Utah se zambullera entre 2 y 2.5 millas más adentro, deslizándose a través de corredores ciegos temporales hacia el puerto de Olía. Así, cada ciclo de engaño y penetración se desarrolló exactamente como se había ensayado tras cientos de horas de vuelo de drones de reconocimiento. Los tres UAV se coordinaron a la perfección, cubriendo casi 500 millas de espacio aéreo dentro de Rusia. A las 3:40 de la mañana, cuando los señuelos estaban a menos de 18.6 millas del objetivo, una interferencia de guerra electrónica repentina en la banda de 2.4 GHz interrumpió las señales del segundo señuelo. El sistema de procesamiento a bordo confirmó el origen, un complejo de guerra electrónica Leer 3 montado sobre un chasis Kamaz, ubicado en la zona de contenedores al este del puerto. Casi simultáneamente, el radar ruso de largo alcance Nevo M detectó dos trazas sospechosas a altitudes de 900 a 1000 pies. En menos de 10 segundos, la estación de radar activó la alerta de nivel 2, con iconos rojos parpadeando en las pantallas del Comando de Defensa Aérea. El comandante de guardia ordenó de inmediato activar Pantsir S1, defender el puerto de Olía. Desde el depósito de combustible norte del puerto, la batería Pantsir S1 aumentó al máximo su potencia. Su radar de control de tiro giró rápidamente, bloqueando ambos objetivos. Los tubos de misiles 57E6 se elevaron verticalmente mientras las sirenas de alarma perforaban la noche sobre Astracán. Solo 14 segundos después, dos misiles 57E6 rugieron desde los lanzadores, dejando estelas blancas en el cielo. En menos de 20 segundos, ambos UAV señuelo explotaron. Dos bolas de fuego ardientes esparcieron restos en llamas sobre el río Volga. Dentro de la cabina de combate se escuchó un suspiro de alivio, claro. Objetivos abatidos. Pero no tenían idea. Esta era precisamente la trampa que Ucrania había tendido. El verdadero juego apenas comenzaba. A menos de 1500 pies al sur, el Utah N-196 se aproximaba. Mientras los radares rusos se bloqueaban sobre los señuelos, Utah viró bruscamente 17 grados, saliéndose de su eje inicial, una maniobra precalculada para deslizarse por la costura donde los haces de radar solapados se fragmentaban, creando un estrecho corredor ciego lo suficientemente ancho para pasar inadvertido y escapar de un segundo enganche de radar. Este era el arte de la evasión de radar. La misma técnica que había permitido a Ucrania enviar UAV a Moscú, Kazán y ahora a Astracán, en la orilla del Caspio. Mientras las tripulaciones del Pantsir aún recalibraban después de su salva, el puñal mortal había roto las defensas exteriores y se encontraba a menos de 9.5 millas del Portolía 4.
A su velocidad actual, necesitaba poco más de 4 minutos para llegar al muelle. A las 3:46 de la mañana, dentro de una cabina subterránea de control ucraniana, resonó un pitido agudo. La tripulación del UAV confirmó: Utah ha entrado en el corredor de ataque, rumbo bloqueado, Port Olía 4, muelle de Olía. Comenzaba la fase final, en la que incluso un error de menos de un segundo podía hacer que el dron se desintegrara en la densa red de defensa aérea antes de lograr un golpe histórico. En la pantalla de control, el objetivo final ya era completamente visible: un gran buque de carga de casi 600 pies de eslora, 90 pies de manga y un desplazamiento superior a 27.560 toneladas. Su casco, construido con planchas de acero reforzado multicapa. Este era el Port Olía 4. En medio de la descarga de contenedores especiales con componentes de UAV Shahed procedentes de Irán, una presa lucrativa, pero no un blanco fácil. Los operadores lo entendían perfectamente y sabían que necesitaban la máxima concentración. Un golpe preciso sería la recompensa digna de incontables noches en vela. El barco estaba protegido por 2 capas infames de defensa aérea: el sistema Buk M3 con el radar 9S-36 y misiles 9R-31M capaces de alcanzar distancias de hasta 43 millas, conocido como el cazador de UAV pesados, y el sistema Pantsir S-1, cada unidad valorada en $15 millones, diseñado para interceptar objetivos supersónicos dentro de un radio de 12.5 millas, con tiempos de reacción de hasta 4 segundos tras la detección. Según la inteligencia, en sus bodegas de carga había un nuevo lote de drones Shad 136 recientemente entregados desde Irán. Se estimaba que en la cubierta del Port Olía 4 había más de 50 contenedores de Shad 136 y 131, equivalentes al menos a entre 350 y 400 UAV suicidas. Eso, por sí solo, bastaba para que Rusia sostuviera 2 semanas de ataques de largo alcance continuos contra subestaciones, plantas termoeléctricas y depósitos de combustible en toda Ucrania central y occidental. Además, la embarcación transportaba 6 contenedores de componentes electrónicos y motores de Shad, tipos Moto 550 y Moto 650, importados directamente desde Irán. 4 tanques de combustible de reserva, cada uno con capacidad para casi 5.280 galones de gasolina de aviación, suficiente para ensamblar y operar cientos de UAV. 2 sistemas de antena de comunicación terrestre Lear 3, usados para sincronizar UAVs después de la descarga. Y lo más importante, casi 17.650 libras de explosivos conformados divididos en contenedores etiquetados como carga industrial civil. Una vez confirmado que el objetivo estaba dentro del rango, el oficial de control ordenó: corrección 4 grados a estribor, bajar altitud, activar guiado solo pasivo. De inmediato, Utah viró ligeramente, descendiendo otros 15 metros, deslizándose apenas sobre la superficie del mar, aprovechando las ondas de reflexión de radar de los muros del muelle. Utah era un dron suicida de largo alcance desarrollado por Ucrania en 2024, diseñado específicamente para misiones de sabotaje en penetración profunda. Con un fuselaje de unos 1.5 metros de longitud y una envergadura de 2.1 metros, utilizaba un marco de compuesto de carbono para reducir peso, lo que le permitía una velocidad de crucero de 177 km por hora y una velocidad terminal de ataque de entre 233 y 250 km por hora en el picado final. Este UAV se había convertido en el arma ideal para ataque sorpresa donde un solo impacto podía desencadenar una reacción en cadena devastadora. En el centro de control, los ingenieros ucranianos activaron el modo de picado final, bloqueando de manera autónoma la sección media del buque, donde se encontraban los compartimentos de combustible y el almacenamiento de UAV. A las 3:49 de la mañana, con solo 2.1 kilómetros restantes, se ejecutó el ataque final. El Utah, un UAV de ataque de largo alcance adaptado de la plataforma del entrenador ligero L-39 Albatros, aceleró hasta casi 210 km por hora, precipitándose contra el costado de babor del Port Olía 4. En el momento del impacto, un destello blanco estalló en el costado de babor del buque, expandiéndose al instante en una bola de fuego masiva de más de 100 metros de altura que iluminó todo el complejo portuario de Olía. La onda expansiva encendió todos los tanques de combustible bajo cubierta, generando una presión instantánea superior a 40 psi, suficiente para desgarrar planchas de acero de más de 2 centímetros de grosor en el carguero.
La ojiva conformada de 165 libras atravesó 3 compartimentos, detonando en la sala de máquinas, donde se concentraban los circuitos de control y los sistemas de abastecimiento de combustible. Varios contenedores de drones Shad detonaron en secuencia, esparciendo fragmentos en llamas en una tormenta de acero que llovió sobre el muelle 3. La explosión derribó grúas, incendió techos de almacenes y lanzó a un lado camiones de carga. El rugido ensordecedor se escuchó en un radio de más de 20 kilómetros. Residentes en Astracán recordaron después que pensaron que se trataba de un terremoto. Las llamas envolvieron la cubierta. El casco del Port Olia 4 escoraba a babor. El agua entraba a raudales en las bodegas, convirtiendo la nave en una antorcha ardiente en la orilla del Caspio. A las 3:50 de la mañana, apenas 48 segundos después del impacto, el sistema de supresión de incendios del muelle se activó, pero fue inútil. La explosión principal ya había consumido toda la cubierta donde decenas de contenedores Shad estaban apilados. Cada Shad 136 pesaba 200 kilogramos y transportaba una ojiva de 40 kilogramos. Al encenderse, detonaron como una batería de artillería cohete. En menos de 3 minutos, al menos 15 explosiones secundarias sacudieron el complejo portuario. Imágenes publicadas en Telegram por residentes de Astracán mostraban una columna de llamas de cientos de metros de altura iluminando el cielo nocturno, con fragmentos de contenedores y alas de UAV en llamas cayendo sobre techos de almacenes a casi 700 metros de distancia. Las explosiones continuaron golpeando durante casi 20 minutos, obligando a la evacuación urgente de áreas residenciales. Para las 4:15 de la mañana, el Port Olia 4 estaba semisumergido, con solo la proa apenas visible en medio del infierno. Durante las primeras 3 horas posteriores a la explosión, el Ministerio de Defensa ruso guardó silencio. Los canales progubernamentales de Telegram emitieron solo reportes vagos: se ha producido un incendio en un almacén del puerto de Olia, la causa está bajo investigación. No fue hasta el mediodía del 14 de agosto cuando Rusia reconoció oficialmente daños materiales en un puerto civil en el Volga sin impacto en operaciones militares. Sin embargo, imágenes satelitales comerciales publicadas inmediatamente después expusieron todo: un gran carguero casi completamente destruido, el muelle 3 ennegrecido, estructuras de acero deformadas. Esto no fue solo un ataque aislado, porque el Port Olia 4 no era un simple buque de carga civil. Era un eslabón clave en el transporte de UAV Shad desde Irán a través del Caspio hacia territorio ruso. Con el buque y su carga destruidos, Rusia perdió al menos 300 drones Shad en una sola noche, el equivalente a 2 o 3 semanas de capacidad de ataques aéreos sostenidos contra Ucrania. El ataque demostró que el Pantsir S-1 y el Nevo M, pese a su sofisticación, podían ser fácilmente engañados por drones señuelo. Que el Utah N-196, volando bajo a velocidad media, era casi invisible al radar. Que el sistema defensivo del Caspio, antes considerado impenetrable, contenía fallas fatales. Inmediatamente después del ataque, Rusia se vio obligada a cerrar el puerto de Olia, prohibiendo el atraque civil y militar durante al menos 72 horas. Se desplegaron unidades adicionales de Pantsir S-1 y radares Podlet K1 alrededor de Astracán para tapar la brecha de defensa aérea. Se suspendió el transporte de UAV y Shahed por el corredor del Caspio. Un golpe directo a la cadena logística de Rusia. Para Ucrania, esto fue un raro ataque estratégico. Con un solo dron Utah, que costaba menos que un Chazomaro 3, destruyeron un envío de Shad por valor de decenas de millones de dólares, al tiempo que sacudieron hasta la médula la red defensiva del sur de Rusia. La noche del 14 de agosto de 2025 en Astracán, Ucrania escribió otro capítulo en la guerra moderna. Un dron solitario volando bajo en la oscuridad pudo alterar todo el equilibrio estratégico y convertir la creencia de Rusia en una retaguardia segura en una frágil ilusión.